Ahí estamos. Bien, perfecto. Ahí está grabando. Perfecto, bueno. Se me escucha bien y se ve, ¿no? La pantalla compartida. Sí, perfecto, se ve. Sí, Bueno, sí, buenísimo. Bueno, faltan pocas clases, faltan 4 clases contando esta. Hoy vamos a ver la última dictadura cívico-militar y el periodo de Alfonsín. A ver, para tener presente el tiempo. Bien, antes que nada, este gráfico, este esquemita se lo había mostrado Javier la clase pasada, pero me interesa justamente también retomarlo ahora, porque nos muestra las periodizaciones, básicamente, o cómo la historia económica argentina se fue transformando en distintas épocas. Y si ustedes ven siempre la palabrita que acompaña la caracterización del modelo de acumulación o la caracterización del periodo, tiene algo que ver con la balanza de pago. Por ejemplo, el modelo agroexportador que va de 1880 a 1930 tiene justamente esta palabrita exportador, agro, ¿no? La industrialización por sustitución de importaciones, que va de 1930 hasta la última dictadura, y de nuevo sustitución de importaciones. Y por último, lo que vamos a ver hoy, o empezar a ver hoy, es justamente el modelo aperturista. También tiene algo que ver justamente con la balanza de pago. Y esto tiene que ver con que la Argentina es un país dependiente del resto del mundo, y los procesos en los cuales eh, proceso de acumulación a nivel del capitalismo mundial, bueno, la Argentina se encuentra dependiente de esos procesos, no es que ha tenido un desarrollo, si se quiere, autónomo a lo que estaba pasando con respecto a lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿no? En cada una de estas etapas. La Argentina se fue adaptando exactamente, fue tomando el rol a nivel mundial como economía dependiente a lo que estuvo ocurriendo en las distintas épocas. Y por eso la economía argentina se fue transformando. Y hubo procesos muy particulares en cada época. Insisto, tenemos el modelo agroexportador, lo que se denomina como justamente el modelo de acumulación de la Argentina en base a la exportación de materias primas. Luego, a partir del siglo XX, sí, obviamente empezamos a exportar ciertos derivados de las materias primas, por ejemplo, a través de los frigoríficos. O sea, se fue complejizando, ¿no?, la trama agroexportadora de la Argentina, pero bueno, siempre tuvo esa caracterización de exportar en base a lo que produce el agro, ¿no? O la acumulación dependía justamente de eso en la Argentina, de si le iba bien al agro y a las exportaciones nuestras, al resto del mundo, le iba bien justamente a este modelo de acumulación. Luego, con la crisis del 30, eso cambió todo prácticamente. Entre la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, el comercio mundial justamente se cerró. Y lo que ocurrió fue que no quedó otra que empezar un desarrollo autónomo propio de industrialización, porque el mundo estaba cerrado. Ninguna economía en este periodo, en el periodo de la crisis del 30 y la Segunda Guerra Mundial, ningún país comerciaba, estaba cada vez más cerrado el mundo. Eh, y como la Argentina no podía lograr exportar, tampoco podía importar, porque de alguna forma se tienen que financiar esas importaciones, y no quedaba otra que industrializarnos, que lograr un paso más de industrialización en nuestro proceso productivo. Pero este modelo
de industrialización creciente que le mostró tanto Ariel como Javier, que el primero fue a través del justicialismo y luego a través del desarrollismo, bueno, se interrumpió súbitamente con la última dictadura cívico-militar. Es decir, y acá tengan presente que a este periodo también el modelo aperturista, que va de la última dictadura cívico-militar hasta el 2001, que es el modelo aperturista, como lo denomina Susana Torrado más que nada, también tiene otras denominaciones, formas de llamarlo a este periodo. Hay algunos que dicen que es un modelo más bien con características neoliberal, es decir, e insisto, siempre desde la última dictadura cívico-militar hasta el 2001, ¿no? O de valorización financiera. Y vamos a ver cada una de estas palabras, es decir, por qué modelo aperturista, por qué neoliberal, modelo neoliberal o por qué valorización financiera. Son formas de ver este periodo, es decir, son distintas formas, acepciones y caracterizaciones de ver a este periodo que va, y a este proceso que va desde la última dictadura cívico-militar hasta el 2001. Bien, de esto, ¿hay alguna duda? Esta periodización, debo decir que es bastante importante que la sepan, incluso con las subdivisiones muchas veces dentro del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es muy, además porque en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones lo que ocurre es que hay etapas y la industrialización fue tomando ciertas etapas y también es importante y hace justamente a esta caracterización de los procesos que asumió justamente nuestro país en la acumulación. ¿Hay alguna duda? ¿Esto se entiende hasta acá? E insisto en esto, que ahora vamos a ver por qué aperturista, por qué neoliberal, por qué valorización financiera. Bien, seguimos. Lo que estaba ocurriendo, y esto tiene que ver con lo que mencionábamos antes, lo que estaba ocurriendo a nivel mundial fue muy importante para entender lo que después ocurrió justamente en la Argentina. Hay una serie de sucesos económicos y políticos muy trascendentes a nivel mundial. En primer lugar, tenemos, y esto también ya lo vimos cuando vimos globalización, pero es importante repasarlo. Tenemos la devaluación del dólar. Antes el dólar estaba atado justamente a un patrón dólar-oro. Esto cambió a partir del 71. Y lo que ocurrió es que los dólares justamente inundaron las plazas financieras, es decir, había muchos dólares dando vuelta en todo a nivel mundial. Y esto repercute mayormente en el sistema crediticio. Ahora vamos a ver por qué. Es decir, había muchísimos dólares dando vuelta. A su vez, en el 73 se produce la primer crisis del petróleo y esto hace que se eleve el precio del barril petróleo. Y como tal, como justamente la industrialización de Occidente se basaba en energía barata, bueno, a Occidente se le dificultó justamente seguir industrializándose, y a su vez todos los países del Medio Oriente, como justamente el precio del petróleo aumentó tan de golpe, se vieron con muchísimos dólares como beneficio. Tenían dólares porque justamente vendían el barril caro, y estos dólares mayormente los depositaban en bancos europeos.
Y acá esto tiene que ver con lo que ocurrió con el sistema crediticio. En el 73 se da el golpe en Chile, y acá hay una suerte de, justamente, de un viraje hacia el neoliberalismo en Chile, muy prematuro. Debo decir que, para que ustedes se den una idea, en los países anglosajones, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el viraje al neoliberalismo se produjo en la década del 80, más que nada, con Margaret Thatcher en el 79 y con Reagan en el 80, en Estados Unidos. Margaret Thatcher como primera ministra en Inglaterra, y a Reagan en Estados Unidos. Por eso digo que el viraje neoliberal en América Latina fue muy prematuro. Se dio primero en Chile y luego en Argentina con el golpe de Estado. Es decir, en América Latina el viraje neoliberal se da con dictaduras cívico-militares, obviamente, y tanto en Estados Unidos como en Inglaterra se da justamente luego en la década del 80. Dicho esto, este viraje neoliberal de políticas que hubo a lo largo de la década del 70 y 80 fueron justamente asumidos también en América Latina, en todo el resto de América Latina. A su vez, como bien había dicho, el tema de que estos jeques árabes y que tenían ganancias por el aumento del precio del petróleo y lo hayan depositado esos dólares que tenían de ganancia en bancos europeos o norteamericanos, en las plazas financieras europeas, hicieron que justamente abunde el crédito, a nivel internacional. ¿Y dónde fue ese crédito? Justamente fue a países emergentes, particularmente en Chile, a Argentina, a Brasil, a México. Todos esos países comenzaron un ciclo a mitad de la década del 70, de un ciclo de endeudamiento muy rápido. Y acá viene justamente, se imaginarán, la pata de la valorización financiera, esa palabra o esa concepción que mencioné antes, ¿no? Esa caracterización. Es decir que tenemos un mundo en el cual es cada vez más neoliberal y como tal asumen políticas de apertura que fluyan los capitales. Y a su vez tenemos un mundo cada vez más financiero, en el sentido que importan cada vez más los flujos financieros por esto, porque hay poca regulación de las finanzas, porque estos capitales justamente fluyen libremente entre los países por la apertura justamente, y donde justamente estos flujos financieros hacen que una economía pueda crecer, entre comillas, o decrecer, o tener una crisis financiera, justamente. Y de acá vienen las crisis financieras que ha tenido el mundo desde la década del 80, que no han sido pocas, que se han repetido muchísimas veces, y la última crisis financiera fue con la crisis de la hipoteca, ¿no? En la década del 80, en el 82, se da la crisis de la deuda en América Latina. Es decir, todos los países en América Latina estaban endeudados y estaban sobreendeudados, estaban demasiado endeudados estos países, y se dio una crisis de endeudamiento. Esto se dio tanto en Argentina, comenzó en México, pero se dio en todos los países de América Latina. La Argentina también entró en lo que se denomina en default, es decir, no podía pagar la deuda en el 82.
Y esto para avanzar, y después nos va a servir para caracterizar lo que ocurrió con el alfonsinismo, para que lo tengan en cuenta. En el 85 se da la reforma económica en la Unión Soviética. En ese entonces Rusia era la Unión Soviética. La perestroika era una reforma justamente económica, un viraje hacia una suerte de economía más de mercado, en el cual no primaba tanto la planificación centralizada como lo hizo anteriormente en toda la historia de la Unión Soviética, o en gran parte de la historia de la Unión Soviética. Y bueno, a partir de la reforma económica se da el declive de la Unión Soviética, y tanto la caída del muro en el 89, la caída del muro de Berlín, como bueno, en el 91 ya la caída definitiva de la Unión Soviética. Bien, ¿qué procesos tenemos y que se tienen que quedar presentes? Bueno, en primer lugar esto, tenemos una serie de hechos políticos y económicos que precipitan a los distintos países hacia un viraje más neoliberal. Tenemos el golpe de Chile, el golpe de Argentina, el golpe de Estado, y a su vez tenemos una suerte de economía cada vez más, que una economía mundial en la cual los flujos financieros importan cada vez más, y esto se ve tanto en las crisis del petróleo, porque bueno, ya la industrialización justamente en Occidente se ve interrumpida, y los bancos, luego de la devaluación del dólar y justamente de las crisis del petróleo, los distintos bancos europeos y norteamericanos tienen muchísima liquidez, y esa liquidez la vuelcan en países emergentes. Cosa que Argentina entró justamente en este proceso de endeudamiento. Con eso se tienen que quedar de esto. ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Comentario? Bueno, si no hay duda, seguimos. Bien, ahora, ¿cómo podemos caracterizar a este pensamiento neoliberal en Argentina? ¿O qué era lo que decía? ¿Cuáles eran algunas de las ideas más importantes? Siempre en Argentina, ¿no? ¿Cuáles eran los primeros discusiones que había en esa época, en pleno golpe del 76? Lo que trascendía era más bien un pensamiento que se denomina pensamiento ortodoxo, neoliberal, basado en la teoría neoclásica, que es lo que vimos en la unidad 1, y que lo que decía era algo bien simple, y que tiene que ver con que solamente podría haber mayor crecimiento económico en Argentina si existía estabilidad monetaria y si existía una reducción del déficit fiscal. Es decir, si hay una suerte de reducción del gasto, más que nada, del gasto estatal, y si estabilidad monetaria significa justamente no imprimir billetes, moneda, a partir de justamente de la función que tiene el Banco Central de unidad monetaria, ¿no? Como unidad monetaria. Es decir, tanto el Banco Central no debía expandir justamente la base monetaria, o evitar expandir la base monetaria, y por eso lograr una estabilidad monetaria. Y por el lado del Tesoro, justamente tener una reducción del déficit, un menor gasto estatal, etc. Eso iba, según este pensamiento ortodoxo, iba a repercutir en un mayor crecimiento económico. Es decir, eso iba a ser sinónimo de crecimiento económico. Esto en el plano teórico, no es que lo hicieron y
ocurrió, sino en el plano teórico decían esto, que había que achicar al Estado, justamente. Y el achique del Estado iba a significar que justamente el privado iba a poder invertir, y si invertía el privado, iba justamente a esto a derramar en toda la sociedad, y si derramaba en toda la sociedad, justamente todos se iban a beneficiar. Si había inversión, significaba que las capacidades productivas del país se incrementaban, etcétera, etcétera. Eso era el discurso ortodoxo, el discurso neoliberal, ¿no? De achique del Estado, justamente. Tiene que ver con eso, con un achique del Estado. Y por otro lado, se entendía, y esto tiene que ver mucho con el modelo de país que justamente pretendían estos pensadores ortodoxos o pensadores más neoliberales, en el cual decían que la industrialización hasta ese momento, hasta el 76, era sinónimo de una mayor injerencia por parte del Estado. Es decir, industrialización significaba una excesiva injerencia del Estado, es decir, en toda la economía, ¿sí? A través de un mayor gasto, a través de empresas públicas, a través de un objetivo de reducir el desempleo, de distribuir el ingreso, etcétera, etcétera. Es decir, industrialización era para el pensamiento ortodoxo algo negativo porque significaba justamente más Estado. Y para estos pensadores de derecha neoliberales, mayor injerencia del Estado es algo negativo, obviamente. Ahora bien, ¿cuál es el modelo de país que ellos pretendían? Que no tiene que ver con el que realmente ocurrió, ¿no? Muchas veces este tipo de pensamiento vuelve, en términos productivos siempre, vuelve o trata de retrotraerse a lo que fue la Argentina agroexportadora de 1880-1930. Es decir, para estos pensadores la industrialización fue mala, pero sí ocurrió algo bueno. La Argentina sí había crecido mucho, siempre para estos pensadores, ¿no?, neoliberales, había crecido mucho en la etapa agroexportadora. Es decir, que veían con buenos ojos a la etapa agroexportadora de la Argentina y pretendían retornar a ese entonces, a esa Argentina potencia, entre comillas, y esto es discutible siempre, y siempre ven estos pensadores neoliberales que la etapa agroexportadora fue el resplandor de la economía, o el despertar de la economía argentina. Es decir, cuando mejor le fue a la economía argentina fue en la etapa agroexportadora, siempre hablando de este pensamiento ortodoxo, ¿no?, este pensamiento neoliberal. ¿Por qué querían volver a esta etapa agroexportadora? Bueno, por muchas razones. Una, porque tenían esta visión exitista de la Argentina, potencia, es decir, la Argentina, cuando se abrió al mundo, cuando hubo apertura, es decir, justamente en esta etapa hubo apertura, lo dice justamente la denominación del modelo de acumulación agroexportadora, le fue bien, es decir, con apertura a la Argentina le va bien. Entonces, le fue bien antes a la Argentina, le va a ir bien si volvemos a un modelo aperturista, y le va a ir bien porque también había algunas economías que habían hecho un viraje hacia la extracción de recursos naturales para la exportación y le fue bien. ¿Cuáles fueron estas economías? Bueno, siempre se las suele comparar a la Argentina con Australia, es decir, cómo hubiese sido la Argentina si hubiese tenido este modelo, hubiese prosperado este modelo agroexportador, de agroexportador, y el ejemplo siempre es, bueno, Australia le fue bien. Australia extrae recursos minerales más que nada y exporta esos recursos minerales,
Y como tal dicen, bueno, si a Australia le fue bien exportando recursos naturales, a nosotros también nos puede ir bien. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Se entiende? E insisto con el hecho de que en realidad era lo que ellos pensaban, no tiene que ser lo que ocurrió. Justamente, la verdad que no ocurrió nada de esto que estamos diciendo. Ni la Argentina retornó al modelo agroexportador, ni, ni se logró crecimiento a través de la estabilidad monetaria y la reducción del déficit fiscal. Es decir, ellos tenían en la cabeza ese horizonte, pero no quiere decir que se logró, básicamente, se haya logrado. Bien, si no hay dudas, comentarios, seguimos. Bueno, esto un poco retomando lo que ya estábamos discutiendo. Es decir, a nivel mundial, o mejor dicho, las economías de Occidente estaban dando un viraje en su estructura productiva muy grande. Y había pasado, o se suele caracterizar a este periodo 70-80, década del 70-80 del siglo XX, de un viraje desde un capitalismo industrial hacia otro capitalismo financiero, basado en las finanzas. Es decir, ya la acumulación de capital no depende tanto de la producción a través de la industria manufacturera, sino que depende más que nada de los flujos financieros. Es decir, hay ciertas empresas y empresarios que van a acumular y van a hacer ganancias no con la industria manufacturera, sino con el sistema financiero, a través del sistema financiero. Anteriormente, en la economía de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, después de la Segunda Guerra Mundial, el sector financiero en toda la economía mundial estaba bastante regulado. Y lo que ocurrió fue que en la década del 70-80 empezaron una serie de reformas financieras, de desregulación del sistema financiero, y esto permitió justamente que haya libre flujo financiero, de flujo de capitales, y que se puedan comprar activos de cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto permitió justamente que el sistema financiero tenga una importancia muchísimo más relevante de lo que él tenía antes. Porque antes estaba regulado el sistema financiero, y el sistema financiero anteriormente, de la década del 70 y 80, estaba mejor dicho, estaba puesto al servicio de la industria, es decir, de que haya crédito para la industria, o que haya créditos para el agro, que haya créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. En cambio, en la actualidad, a partir de la década del 70 y 80, el sistema financiero empezó a hacer negocios escindido o pretendió hacer negocios escindido de la producción de esto. No es que hace negocios con el agro, no es que hace negocios con la industria, sino que empieza a hacer negocios en sí mismo. Y esto es un problema, porque ahí justamente ahí van a haber crisis financieras muy severas. Y crisis crediticias muy severas, como fue la que ocurrió con las hipotecas, por ejemplo. ¿Qué ocurrió con la hipoteca en el 2008? Es que, bueno, el sistema financiero quiso hacer préstamos con las hipotecas, o otorgó préstamos a- a sectores de la población que no tenían ingresos, que no tenía trabajo, y pretendió hacer negocios justamente escindido de de esos ingresos y de y de la producción, y escindido de los ingresos que podían tener la población. Y bueno, le fue como le fue. Una persona que no tiene ingreso y que no tiene trabajo no va a poder pagar una hipoteca. Y ahí devino justamente la crisis del 2008. Quiso hacer negocios por fuera de un sustento real,
de la economía y hubo una crisis financiera muy severa. Por eso, cuando hablamos de que el capitalismo viró hacia uno más financiero, es que en general hoy, si yo les pregunto a ustedes qué, qué puede tener más beneficios, si un dólar invertido en el sistema financiero o uno invertido en la industria. Es decir, si ustedes tienen ahorro, ¿dónde lo destinarían? Supongamos que ustedes son millonarios. ¿Dónde lo van a invertir para ganar? ¿En el sistema financiero o en el sistema productivo? ¿Dónde van a obtener mayor ventaja, beneficios? Obviamente la respuesta más fácil siempre en el sistema financiero. Y esto es porque el mundo cambió a partir de la década del 70 y 80. Y antes no era así. Es decir, antes de la década del 70 y 80 no es que si una persona tenía ahorro, la invertía justamente, o era millonaria justamente, la invertía en el sistema financiero y ganaba. Esto empezó a ocurrir justamente en la década del 70 y 80, a nivel mundial y mayormente en las economías de Occidente. Es decir, es una novedad el hecho de que el sistema financiero sea más redituable que el aparato productivo, es decir, que las ganancias que pueda haber en invertir en maquinaria, que pueda invertir en contratar personas, que pueda hacer mover la rueda productiva, ¿no? Esto es una novedad. Parece que fue toda la vida así, pero no es eso. No siempre ocurrió esto. Empezó a ocurrir a partir de la década del 70-80, es decir, un dólar invertido en el sistema financiero a partir de la década del 70-80 va a tener un beneficio mayor que invertirlo en montar una empresa, en contratar personal, en comprar capital, en adquirir capital, mejor dicho, etcétera, etcétera. Porque también el sistema financiero tiene ciertos beneficios, y es que una persona puede obtener beneficio en el muy corto plazo, en días o en meses puede tener un beneficio, un diferencial en su inversión. En cambio, si una persona quiere invertir en la industria manufacturera o en un comercio, etcétera, etcétera, para que justamente tengan un beneficio esas inversiones en el aparato productivo, hay que dejarlo madurar mucho tiempo. Y cuando hablo de mucho tiempo son años o décadas para que uno pueda sacar un beneficio de una rentabilidad de esa inversión en el aparato productivo. Entonces la diferencia entre invertir y ganar en el cortísimo plazo en el sistema financiero e invertir y ganar justamente en muchos años o décadas, hace a que todo el mundo se vuelque al sistema financiero para obtener esos beneficios. Es una ventaja que tiene el sistema financiero y que, insisto en esto, es una novedad que el sistema financiero permita esto, obtener ganancia en tan poco tiempo. Es una novedad y esto empezó a ocurrir en la década del 70 y 80. Antes no era así. Antes el sistema financiero estaba al servicio justamente de la industria, justamente. Si la industria tenía beneficio iba a ganar el sistema financiero y si no tenía beneficio no iba a ganar, justamente. Acá el sistema financiero trata de escindirse todo el tiempo de lo que ocurra en el aparato productivo. ¿Esto se entiende? O sea, estamos en una nueva tipo de acumulación, en el sentido de que, bueno, la acumulación ahora pasa por el sistema financiero y se gana plata en muy poco tiempo, cosa que antes era distinto, en el sentido que se ganaba más plata en la industria manufacturera, se ganaba más plata dejándola madurar justamente a esas inversiones. Y ahora no, ahora a partir de la década del 70-80 se gana plata muy fácil en el sistema financiero. O se pierde también plata muy fácil en el sistema financiero. Así como se gana, se pierde. Bien, no sé, ¿tienen alguna duda hasta acá? Si no, seguimos.
Y esto nos da una pista de por qué empezamos a hablar de valorización financiera. Valorización financiera quiere decir que se gana plata en el sistema financiero, ni más ni menos. Es eso, valorización financiera es sinónimo de ganar plata en el sistema financiero. Ahora bien, también hay una trampa en esto, porque en países como, justamente, tanto en países centrales como en países periféricos, hablar de valorización financiera significa que hay un Estado y hay una serie de reglas de juego en el cual el Estado garantiza que eso ocurra. Es decir, que el Estado está garantizando que los privados puedan ganar a través del sistema financiero. Es decir, el Estado apoya a que los privados puedan tener ganancias a través del sistema financiero. Esto lo vamos a ver con más detalle a continuación, pero ténganlo en cuenta, porque es bastante importante esto. Tanto, a ver, en el modelo agroexportador, el Estado estaba detrás de justamente de que los privados tengan ganancias a través de justamente exportar materias primas. En la industrialización, por sustitución de importaciones, el Estado siempre estuvo detrás para que justamente los privados puedan tener ganancia a través de la industria manufacturera. Y acá, en este periodo, en esta etapa, el Estado va a estar detrás justamente para que los privados puedan hacer ganancia en términos financieros. Obviamente uno puede elegir en el sentido de qué es lo que le suma más a la sociedad, o cuál es el modelo que más derrames puede tener hacia toda la sociedad. Pero bueno, ocurrió esto y sigue ocurriendo a nivel mundial, que el Estado está garantizando que los privados tengan ganancia en el sistema financiero a través de muchísimos mecanismos, infinidad de regulaciones, de leyes, de reglamentaciones, etc. Ahora vamos a ver algunas. Y algunos mecanismos económicos para que eso ocurra, para que el Estado garantice justamente que los privados hagan negocio a través del sistema financiero. Y hablamos de valorización financiera en el caso de los países periféricos en general y la Argentina en particular, a través de una serie de sucesos, es decir, de endeudamiento, es decir, valorización financiera es sinónimo de que estos privados hacen negocio con el sistema financiero garantizados por reglas puestas por el Estado, por mecanismos por mecanismos financieros que garantiza el Estado, pero a través de esta lógica de que se puede acumular a través del endeudamiento, de que si ese endeudamiento lo llevamos a algunos instrumentos financieros nos van a dar muchísimo beneficio, y en el caso de las economías periféricas a través de la fuga de capitales. Y esto es una rueda, y se lo ha llamado también bicicleta financiera, para que se entienda. Es decir, los privados y el Estado se endeuda, lo vuelcan ese endeudamiento en algún instrumento financiero con una altísima tasa de rentabilidad y por ende, y también corta plazo de ganancia, y luego lo fugan, es decir, tienen beneficio a través de estas inversiones financieras y luego lo fugan. Y es una rueda que no tiene fin, o que la tiene cuando hay un proceso de sobreendeudamiento y se corta justamente esto. Se corta que se imposibilita justamente seguir endeudándonos. Entonces, deuda, inversión financiera, fuga de capitales es una lógica de valorización financiera en países periféricos y que estuvo vigente tanto en la última dictadura cívico-militar, en la década de los 90 con el menemismo y recientemente en el gobierno de Cambiemos, que hubo una lógica de endeudamiento, inversiones en algún instrumento financiero con una elevada tasa de rentabilidad financiera y en el corto plazo, y luego una fuga de capitales de esas inversiones, ¿no? Esa es la lógica de valorización financiera en países periféricos. Y por ende de ganancias a través del sistema financiero siempre. Hasta acá, ¿se entiende? ¿No se entiende? No, yo ¿Dudas? quisiera, si se puede,
Gustavo, hacer un breve comentario respecto a que está coincidiendo en todo lo que se está diciendo. Hay momentos en que el sistema financiero, para el público en general, por ejemplo, puede no ser la mejor opción. Hoy, por ejemplo, con una inflación del 50, la tasa de interés en plazo fijo es hasta 1.000.000 de pesos, 37%, o sea, un 3% mensual. Para capitales más grandes, un poco más baja la tasa. Es decir, es cierto que todo el concepto de la importancia del sistema financiero en la especulación, pero muchos de los capitales que están afuera se han hecho en el sector real de la economía o de tarifas, que no han sido estrictamente en el sistema financiero, sino en apropiarse del ingreso, como los tarifazos enormes que terminaban con fuga de capitales, o la misma inflación generada en grupos económicos que después, hechas en el sector real de la economía, se fugan, como bien explicaste, a los países offshore. Y la tasa de interés diferencial, que a veces está, por supuesto, cuando garantizan en dólares, poder hacer la diferencia en el sistema financiero, ahí es claramente financiera, pero hay etapas donde inclusive en el sector real de la economía se consiguen mejoras importantes respecto a lo que consiguen en los bancos. Yo, cada vez que alguien me pregunta, ¿qué puedo hacer? Tengo tanta plata, le digo, no tenés un proyecto, no necesitas una cochera, no querés construir en tu casa. Les doy todas opciones del sector real de la economía, porque hoy con el dinero pueden conseguir muchas ventajas, sea para su propio bienestar o para inclusive hacer algún negocio, tener alguna actividad en el sector real de la economía. Pero bueno, esta aclaración, inclusive, bueno, no quiero agrandar, pero en la misma crisis del 2001 hubo muchas oportunidades en el sector real de la economía, digamos, que se quedaron a precios similares con la devaluación, el dólar se triplicó y los precios de muchos bienes del sector real de la economía, inmuebles inclusive, durante 1 año y medio, estaban al mismo valor. Y entonces uno que salía de la desesperación de juntarse con el dinero que no le daban los bancos y lo transfería, hacía diferencias económicas muy importantes en el sector real de la economía. Esa es la única aclaración, para que no pensemos que solamente yendo al banco, porque si dice, vendo todo y pongo en plazo fijo, no le va a ir bien con eso. Esa es la única aclaración que quería hacer. No, sí, está claro que hay épocas. En la Argentina hay épocas. Sí es verdad que, qué sé yo, ahora está de moda el Bitcoin. Están todos comprando Bitcoin porque está subiendo el precio del Bitcoin. Así como sube de la noche a la mañana va a bajar. Pero son esos ciclos, son burbujas financieras. Lo que ocurre a nivel mundial es que se arman burbujas financieras de expectativas detrás de un activo financiero desregulado totalmente y bueno, sufre después toda la economía porque vivimos en un capitalismo basado en el crédito, y si no hay crédito, y justamente cuando revientan estas burbujas, revienta el crédito, se desploma toda la economía real. Lo que ocurre siempre en las burbujas, cuando estalla una burbuja, es eso. Se contagia al sistema real, al sector real de la economía, porque revienta el crédito. Y lo que ocurre en estos ciclos de endeudamiento es eso justamente muchas veces. Hay crédito en el sistema financiero porque se lo vuelca muchas veces en estas lógicas financieras. Me endeudo con el resto del mundo, pongo eso en el sistema financiero. En esa etapa hay crédito, hay muchísima liquidez, pero después que se la terminan fugando y se termina de romper esta burbuja de sobreendeudamiento, lo que ocurrió en Argentina es que ese crédito después no siguió adelante. O sea, y ahí vienen justamente las crisis, ahí vino justamente cierres de bancos en la crisis bancaria en el 81-82, con la crisis, ni hablar, en el 2001. Algunos de ustedes eran muy chicos y bueno, hubo corralito, también hubo una crisis bancaria.
Todos son ciclos de sobreendeudamientos, de ciclos de que ocurrió esto, que ocurrió en Argentina, ocurrió este esquema muy simplificado. Bien, ahora para caracterizar un poco qué políticas implementó, y ya estuvimos un poco caracterizando el momento y el capitalismo de esta época, a partir de la década del 70. En particular, la última dictadura tuvo una serie de políticas en una dirección muy clara. Si bien hay muchos que dicen que, bueno, en realidad no tuvo un plan, tuvo varios planes a lo largo de justamente este periodo, del 76 al 83, hubo un cierto lineamiento dentro dentro de ese caos neoliberal, ¿no? El primero de ellos fue la redistribución del ingreso, es decir, apenas asumió, asumió no, apenas es implementado el golpe, una fuerte redistribución del ingreso en muy poquitos meses a través de justamente una devaluación enorme de la moneda, del 80%, congelamiento de los salarios y liberalización de los precios. Si se congelan los salarios y se liberan los precios, esto es, obviamente, va a caer el salario real, es así, no queda otra. Además se disolvió la CGT, estábamos en un escenario en el cual los sindicatos tenían un peso muy grande, muchísimo más grande que en la actualidad. Se suprimió el derecho a huelga y las negociaciones paritarias. Hubo asesinatos y desapariciones incluso en empresas, dentro de las empresas. Y fueron muy comunes la represión y asesinato de no solo de líderes sindicales, sino de trabajadores. En general, de trabajadores, de estudiantes, en general, la dirección iba por ese lado. Había que redistribuir el ingreso en muy poco tiempo y los perdedores en esta redistribución del ingreso iban a ser los trabajadores, sí o sí. Por eso se implementaron todas estas políticas. Son políticas que en teoría, para ellos, para el pensamiento ortodoxo, tenían una lógica de, bueno, si se congelan los precios, si se congelan los salarios, esto va a hacer que no haya inflación, entre comillas. Me pasó que se congelaron los salarios, en realidad siguió habiendo muchísima inflación. O sea, tiene una suerte de lógica teórica, pero en la práctica eso nunca ocurrió. En el plano de externo hubo apertura comercial, es decir, se quitaron impuestos aranceles a las importaciones, se permitió justamente importar muy barato, en ciertas épocas era muy barato importar. Acá y ahí vino justamente, y si quieren ver algún extracto de la película Plata Dulce, ahí la pueden ver cómo se vivió justamente esa época de se puede comprar productos importados muy barato. Y incluso en general se creía que eran productos mejores a los nacionales. Se quitaron las retenciones a las exportaciones, es decir, hubo una devaluación y quita de retenciones, lo cual benefició al sector agrícola. En el plano financiero, obviamente, se permitió la entrada y salida de capitales especulativos en muy poco con poco control, es decir, se permitía la entrada y salida de estos capitales golondrina, como se suele llamar. El resultado de estas políticas fue, por un lado, eso, la apertura comercial significó un incremento de las importaciones muy grande, problemas en ese plano, es decir, había
crecido las importaciones, no tanto las exportaciones, y fue un problema de balanza comercial. En el plano financiero, el hecho de permitir esta apertura de capitales significó un endeudamiento muy feroz, y ahora lo vamos a ver también. En el plano laboral, bueno, una disminución de los salarios reales, y en el plano productivo, lo que se denomina a partir de este periodo como un periodo de desindustrialización. ¿Qué es la desindustrialización? Es, bueno, justamente lo contrario a la industrialización. Si antes del 76 había cada vez más empresas industriales y cada vez más empleo industrial, a partir del 76 va a haber cada vez menos empresas industriales y cada vez menos empleo industrial. Eso significa desindustrialización. Y por ende, ¿no? Como bien caracterizaban o pretendían muchos de estos pensadores a partir del 76, tenían que ver con eso, con que la industrialización era sinónimo de mayor injerencia por parte del Estado, ¿no? En ese tipo que habíamos discutido, de caracterización que habíamos discutido antes. O sea, fue una desindustrialización muy buscada en ese plano. Hasta acá, ¿hay alguna duda, sugerencia, comentario? No sé si se entendió. Gusti, Sí. no sé si lo vas a decir a continuación, pero se sobreentiende que la desindustrialización lleva automáticamente al aumento del desempleo, que iba de la mano con la redistribución regresiva del ingreso que estaba planteada en un principio. Capaz que lo vas a decir ahora, pero No, está como bien, que... sí, sí. Bueno, ese fue un plano de discusión de si aumentó el desempleo o no durante la última dictadura cívico-militar. Hay algunos autores que dicen que sí, que aumentó y que el subempleo aumentó bastante en esa época. Porque hay otros autores más de corte neoclásico, neoliberales, que dicen, bueno, aumentó, pero muy poquito, no fue la característica o el problema de la última dictadura cívico-militar. Pero bueno, hay dos visiones sobre eso. Una neoliberal que dice que en realidad no aumentó el desempleo en esta época, porque la dictadura también está preocupado, si bien obviamente tenía el aparato represor, tampoco quería que se desborde la trama laboral, porque si había un montón de desempleo, podía ser un problema político para la legitimación de la última dictadura. Entonces en eso hay algunos autores que dicen, bueno, fue algo cuidadoso la última dictadura cívico-militar con el tema del empleo, algo. Y no permitió que desborde el desempleo, cosa que sí ocurrió en la década de los 90. En los 90 el desempleo se disparó a más no poder. Bueno, esto un poco para que ustedes sepan, esto lo vamos a pasar muy rápido, pero hay algunos juristas y economistas que dicen, gente, tengamos cuidado porque en la actualidad todavía tenemos el régimen jurídico vigente de la última dictadura cívico-militar. Y esto es, el régimen jurídico de la última dictadura cívico-militar es muy importante en cómo funciona y cuáles son las reglas de juego de nuestra economía. Para que se den una idea, entre justamente el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83 se sancionaron 1.774, en realidad bandos militares, no son leyes, de los cuales 1.600 no fueron derogados, o sea, siguen vigentes. Mucha de régimen jurídico de la última dictadura sigue vigente. En el plano económico hay algunas leyes que son bastante importantes, por ejemplo, la de entidades financieras, ni más ni menos, en esto que caracterizamos como un periodo de mayor énfasis del sistema financiero, que hubo una reforma en el 77 de la anterior ley de entidades financieras.
La ley de inversiones extranjera directa, y en esto tiene que ver con el grado de apertura económico, ¿no? Que sigue vigente en la actualidad, justamente a pocos meses del golpe, el 13 de agosto del 76, rige justamente el régimen de inversión extranjera y sigue vigente. El código aduanero, y algo no menor tiene que ver con que sigue vigente de la última dictadura la idea de que un argentino puede ahorrar en dólares. Y eso es una novedad implementada a partir de la última dictadura cívico-militar. Antes en la Argentina, si bien había una idea cada vez más creciente de que el ciudadano a pie podía ahorrar en dólares, esa, si se quiere, esa concepción cultural a partir del dólar, de que todos los argentinos queremos dólares, comenzó a, a- 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 a estar vigente a partir de la última dictadura cívico-militar. Es más, a partir de la última dictadura cívico-militar, el precio de los inmuebles empezó justamente a regirse en dólares, muy tímidamente, obviamente. Luego esto le siguió, por ejemplo, para que se den una idea, en la década del 80 y 90, los pases de fútbol de los jugadores de fútbol empezaron a nominarse en dólares. Es decir, cada vez más ciertos bienes particulares, la unidad de cuenta empezó a ser el dólar y no el peso, o sea, la moneda nacional. Y esto ocurrió a partir de la última dictadura cívico-militar. Es decir, que hay una suerte de convertibilidad del peso por el dólar. Es decir, que todos los ciudadanos de a pie podemos hacernos de dólares. Para ahorrar, para comerciar, para vender, para comprar, etcétera, etcétera. Bien, y esto también lo voy a pasar un poco rápido, pero tiene que ver con que a partir de la última dictadura cívico-militar hay algunos autores que empiezan a llamar, o comúnmente incluso se empieza a llamar lo que se denomina la patria contratista, es decir, hay una serie de políticas económicas a partir de la última dictadura cívico-militar que justamente benefician a unas pocas empresas. Es decir, por ejemplo, a través de la inversión pública en obra de infraestructura, se benefició a ciertas grandes constructoras, a ciertas empresas constructoras. En el sector petrolero hubo una suerte de lo que se denomina privatizaciones periféricas, más que nada son áreas de explotación de hidrocarburo, en el cual entraron empresas privadas de origen nacional, por ejemplo el Prescompan, Pridas, que justamente beneficiaron a ciertos empresarios en particular. También siguió vigente el régimen de promoción industrial, y acá yo sé que dije que la última dictadura no estuvo interesada en la industria manufacturera, pero sí hubo a partir de la última dictadura una suerte de promoción industrial, que era una serie de prebendas o de lo que se denomina como gasto tributario, es decir, que hay ciertas empresas que no van a pagar ciertos tributos. Y bueno, había ciertas empresas que se anotaban en este régimen de promoción industrial, en el cual entraron grandes empresas. Acá entran, y siempre son las mismas, son Celulosa, Bridas, Perecompan, son siempre las mismas empresas, que justamente entraron en estos regímenes de promoción y se vieron favorecidas, y que justamente permitió a ciertas empresas, a grandes empresas, beneficiarse con políticas de la última dictadura cívico-militar. Bien, acá entramos en la pata más financiera, y que es parte de lo que estuvimos discutiendo.
Tengan en cuenta que el endeudamiento externo durante el periodo de la última dictadura 76-83 aumentó muy fuertemente, pasó de casi 8.000 millones de dólares a 46.000 millones de dólares. Tengan en cuenta que los dólares de esta época, de 1883, valían mucho más de lo que valen en la actualidad, porque hay inflación en dólares también. Es decir, los 46.000 millones de dólares del 83 son varias veces más importantes de lo que son en la actualidad 46.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, es un monto. Y para que se den una idea, 46.000 millones de dólares, si mal no recuerdo, era como el 70% del PBI de la Argentina, de ese entonces, del 83, más o menos. Tal vez el 50, 70, por ahí. Bueno, el tema, la gran pregunta es, bueno, nos endeudamos con el resto del mundo, nos endeudamos en dólares, ¿para qué usamos esa deuda, no? Es la gran pregunta. Bueno, usamos la deuda justamente para la timba financiera, ¿no? Se privilegió justamente ciertos negocios que hicieron los privados con la deuda. Negocios financieros siempre. Y a costa justamente del Estado. Y justamente para que los privados puedan hacer negocios con esta abundancia de dólares, pueden entrar en ciertas inversiones financieras y puedan salir justamente y ganar más dólares de lo que entraron. Y esto lo garantizaba el Estado a través del endeudamiento. Si había liquidez en el sistema financiero, se iba a permitir esta valorización financiera, y si no la había, se iba al tacho, justamente, este esquema de acumulación. ¿Quiénes se endeudaron? Bueno, se endeudó tanto el Estado, o sea, el Tesoro, se endeudaron las empresas públicas, YPF, más que nada, se endeudaron las grandes empresas privadas también, pero básicamente todas estas volcaron esos dólares a que se puedan timbiar financieramente con esos dólares, a buscar rendimiento financiero a través de esos dólares. Y acá está el gran problema que tuvo la Argentina en esa época, porque el Estado se endeudó, estos dólares fueron a parar a que los privados hagan negocios financieros y luego se fugaran. Y la gran pregunta es, ¿por qué el Estado se endeudaba y permitía este esquema de acumulación? Porque está claro que al Estado no le conviene endeudarse y que los privados hagan negocio a su espalda, a costa del Estado, porque es justamente lo que ocurrió. En realidad, y acá volvemos en otra idea teórica que tenían estos pensadores, y era que, bueno, si había deuda, si el Estado se endeudaba, significaba que no se iba a emitir. Y si no se emitía, significaba justamente que no iba a haber inflación. Tenía esa lógica teórica de que endeudamiento significaba no emisión, significaba que el Estado no emita, que se financie justamente a través del endeudamiento y no a través de la emisión, y que no haya inflación a través de esta política. El tema es que no ocurrió eso. Es decir, el Estado se endeudó, siguió habiendo inflación, y ese endeudamiento benefició justamente al sector privado. En términos teóricos, tenía una razón el Estado para endeudarse. En términos prácticos ocurrió justamente esto, que los privados vuelquen esos dólares al sistema financiero y luego los fuguen. Esto para que ustedes se den una idea. Un ejemplo bien práctico y ustedes se den una idea de cómo se hacía negocio a través de esta deuda. Si una persona se endeuda, una empresa, por ejemplo una empresa privada, trae 100 dólares
al 2 de enero del 1979, los cambia a peso, los coloca en un plazo fijo a 30 días y los renueva sin retirar los intereses, en un año va a tener $184. Puso 100, va a sacar 184 en un año, es decir, va a tener una ganancia del 84% en dólares. 84% en dólares es altísimo. Y de nuevo, ninguna inversión productiva podía brindar semejante rendimiento. Y se permanecía justamente esa inversión de $100 en el sistema financiero hasta el 31 de marzo del 89 iba a llevarse $296. Es decir, puso 100, sacó $296. Casi triplica el capital en 2 años. Es muchísimo. Triplicar el capital en dólares, siempre en dólares, no en pesos. En dólares en 100 años es muchísimo. Ese es el negocio financiero que hay detrás del endeudamiento en esta época, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurrió? Es verdad que se endeudaron el Estado, se endeudó las empresas del Estado, se endeudaron las empresas privadas, las grandes empresas privadas, y en el 81, 82, estalla justamente esta burbuja financiera. Hay una crisis bancaria en el 80, en el 81 en Argentina, muy grande, empiezan a cerrar bancos. Alberto, no me acuerdo, fue en el 80, ¿no? La crisis bancaria, el cierre de... Sí, sí, en el En el 80 80, cerró el Banco Intercambio Regional en exactamente, marzo. sí. Yo trabajaba en un banco que cerró el 10 de diciembre del 80, así que el 80 fue un año bravo para los bancos cooperativos y el BIR, que es el que nombré antes, que estaba enfrentado con Martínez de Oz y cayó. Después cayó Sacetru, otro grupo al que el banco que yo trabajaba le prestó incorrectamente pesos al grupo Sacetru, enfrentado con Martínez de Oz, y cayó. 10 de diciembre del 80. El 80 ha sido un año bravo para los bancos. 1980. Exactamente. Bueno, a partir de la crisis bancaria, y obviamente este esquema de endeudamiento, inversión financiera y fuga de capitales no iba a durar para siempre. Y ocurrió, obviamente, una crisis de sobreendeudamiento. Es decir, el Estado, ni las empresas, ni nadie se podía seguir endeudando. A partir del 82 se produce esto, lo que se denomina estatización de la deuda. Es decir, para que se den una idea, en 1979 el 50% de la deuda estaba en manos de empresas privadas y el otro 50% a través del Estado, tanto del Tesoro como de las empresas. En el año 84, el 22% era deuda externa privada y el 78% estaba en manos del Estado. Es decir, que hubo un pase de manos de esa deuda, desde las empresas privadas al Estado. Obviamente esto significa un beneficio para estas grandes empresas privadas que se habían endeudado. Es decir, el Estado salió al rescate de estas grandes empresas, porque si se hundían estas empresas, obviamente iba a ser un desastre para la economía argentina. Porque son grandes empresas, grandes grupos económicos locales y transnacionales que mueven justamente el aparato productivo argentino, que se habían endeudado muchísimo y el Estado tuvo que salir al rescate. Y el hecho de salir al rescate significó estatizar la deuda, es decir, que el Estado se hizo cargo de esa deuda y no en los privados. Es decir, los privados se desentendían del endeudamiento que habían tomado. A esto se lo llamó estatización de la deuda y fue un proceso que comenzó en el 82. Bien, hasta acá, ¿se entiende? Esto para que ustedes tengan una idea. Federico Braun es dueño de La Anónima. La Anónima es un gran supermercado. Está en Rosario creo que no existe una sucursal de La Anónima. Sí está fuerte
en la Patagonia y creo que tiene sucursal en Cava, pero en Rosario creo que no. Declaraciones del dueño de la Anónima de ese entonces, ¿no? Dice, para mí la etapa más difícil fue a poco tiempo de entrar en la compañía, todavía estaba la tablita cambiaria, que es una política justamente de esta época de Martínez de Oz, que fue el ministro de Economía durante la dictadura. La primera crisis fue en marzo del 81. Fue la crisis de devaluación. Se devaluó muy fuerte a partir de marzo del 81. La devaluación que empezó siendo del 10% y terminó en cualquier cosa, pero ahí la compañía tuvo la suerte que hubo un seguro de cambio. El seguro de cambio era la estatización de la deuda. Y a partir de eso dice, si tenía una deuda en dólares se compensaba, al poco tiempo estábamos bien. Es decir, gracias al Estado, al poco tiempo no tuvimos ningún problema financiero. Se habían endeudado y al poco tiempo ya estaban chochos de la vida. Es un poco, y ahí ya un poco ya terminamos la etapa de la última dictadura. Hasta acá, hasta la etapa, la estatización de la deuda, ¿esto se entiende? Lo que tienen que saber es que hubo un cambio de mano, básicamente. El Estado salió al rescate, las empresas privadas se habían endeudado muchísimo. No solo se había endeudado el Estado a través del Tesoro y de las empresas públicas, sino se habían endeudado las empresas privadas. Y a partir del 82, que hubo una devaluación, 81, 82, una devaluación muy grande, obviamente en un escenario de devaluación los privados no iban a poder pagar esa deuda porque necesitaban mucho más pesos para pagar un monto, el mismo monto en dólares. Estamos en un contexto de devaluación. Y el Estado salió al rescate, es decir, salió al rescate de estas empresas privadas que se habían endeudado. A eso se le llama estatización de la deuda. Ni más ni menos. O sea, hay ciertos mecanismos, hay un seguro de cambio, no le voy a explicar en qué consisten. Tengan en cuenta esto, que el Estado rescató a estas empresas que se habían endeudado durante la última dictadura cívico-militar y que era deuda que habían tomado estas empresas privadas para timbiar, más que nada, para hacer ganancias financieras. Bien. Y ya cerrando esto bastante rápido, vamos a pasar la etapa de Alfonsín. Lo que recibe Alfonsín, la verdad que era lamentable. La economía que recibe Alfonsín. ¿Por qué? Por un lado, prácticamente había un default técnico. Si bien no se había declarado el default en esta época, había un default técnico. Default técnico significa que por más que quiera el Estado seguir pagando la deuda, no lo va a poder hacer. A eso se le llama default técnico. Si bien no declaró, no le dijo a los acreedores yo no te voy a pagar, pero había imposibilidad de que pague, básicamente, porque no tenía los flujos de dólares suficientes para pagarla. No lo iba a tener y justamente fue lo que ocurrió prácticamente. Es decir, había un problema de endeudamiento muy grande porque el Estado estaba sobreendeudado, porque incluso no solo se endeudó el Estado, sino que luego, años antes de que asuma Alfonsín, se estatizó la deuda, o sea que esa deuda se hizo incluso más grande. Además, la inflación era muy alta, había problemas de desnutrición, problemas de pobreza. Ahí justamente se implementa si mal no recuerdo, era el Programa Alimenticio Nacional, el PAN se llamaba. Había un nulo crecimiento económico durante todo este tiempo, durante toda la última dictadura cívico-militar. El Banco Central no tenía reservas, es decir, no tenía dólares. Y encima, a lo largo de toda la década del 80, hubo una caída de los precios internacionales de los commodities, que era justamente lo que vendía la Argentina, es decir, bienes manufacturados, pero basado en el agro, básicamente, en los recursos naturales. Es decir, los precios de lo que nosotros exportábamos al resto del mundo
comenzó a bajar, y eso es una mala noticia para la Argentina. ¿Por qué? Porque significan menos dólares que ingresan a la Argentina. Si bajan los precios de los commodities, los precios de los bienes, de las materias primas, es una mala noticia para la Argentina. Bien, la etapa de Alfonsín se la suele dividir en dos, porque hay una suerte de discurso en el cual asume Alfonsín el gobierno, más bien, si se quiere, catalogar de izquierda o de progresista, es decir, asume con el discurso de se va justamente a investigar la deuda, se va a enjuiciar a los represores, cosa que lo logra. Pero el hecho, en este punto de la deuda, no, en el plano económico sí fue un gran problema el tema del pago de la deuda y la investigación y la auditoría. En primer lugar porque a partir del 84 sí, y a lo largo de todo el 84 se hace una auditoría de la deuda. ¿Por qué? Porque en realidad cuando asume Alfonsín no se sabía cuánto se debía. Esos montos que yo les dije, que pasamos de tanta deuda a tal otra deuda y que creció muchísimo la deuda, se supo recién justamente después de la auditoría de la deuda. Antes no, es decir, antes del 84 no se sabía lo que teníamos que pagar a ese punto había llegado justamente la, la gran avidez por endeudarse, ¿no? No se sabía lo que se tenía que pagar, ni más ni menos. E incluso no solo se auditó la deuda, sino que se la quería declarar ilegítima esta deuda externa porque justamente la había contraído un gobierno militar, no era, la contrajo un gobierno democrático. Y se intentó crear un club de deudores porque todos los países de América Latina justamente estaban muy endeudados y bueno, la idea era hacer fuerza por parte de los deudores de esta gran masa de deuda para justamente tener condiciones en la negociación favorables. Y además, en el 84, el ministro de Economía, que era Grispun, tiene un programa de recomposición del salario, es decir, más que nada se congelan ciertos precios y se aumentó el salario, es decir, lo contrario de la última dictadura, se congelaron precios y aumentaron los salarios y esto significó un repunte del consumo. Era una idea más bien keynesiana de reactivar el consumo en un contexto de nulo crecimiento, porque el consumo iba a significar un mayor crecimiento económico. Pero luego del 84 se da lo que se denominó como el giro realista. El giro realista significó un giro hacia la derecha, en realidad, entre comillas, ¿no? Es decir, todo lo que este discurso de declarar ilegítima la deuda, de recomponer el nivel salarial, discurso y plan que se implementaron, bueno, quedó trunco ya a partir del 85. Es decir, bien supimos cuál era lo que teníamos que pagar y a partir del 85 no se declaró ilegítima esa deuda, se siguió tratando de pagar. A lo largo de toda la década del 80 hubo un crecimiento del endeudamiento externo, más bien a partir de préstamo del FMI y del Banco Mundial, es decir, con anterioridad o mejor dicho, con la última dictadura cívico-militar, el endeudamiento provenía de bancos comerciales de europeos y norteamericanos, y a partir de la década del 80 con Alfonsín, hay un crecimiento de la deuda externa, pero quien nos presta son los organismos internacionales.
Y a partir del 85 justamente hay que negociar la deuda, hay que negociar cómo se paga esa deuda, y por ende hay un giro realista, entre comillas, hay una correlación de fuerza en el cual el FMI y el Banco Mundial tienen un peso muchísimo mayor en los planes económicos. Por eso también se llamaron planes de ajuste. Hay algunos que se llamaron ajuste con crecimiento, es decir, se pretendía ajustar el gasto porque se entendía que justamente ajustando el gasto esto iba, lo mismo de siempre, iba a repercutir en que se incrementen las inversiones, si se ajusta el gasto público, ¿no? Iba a repercutir en que se incrementen las inversiones, y si había mayores inversiones privadas, eso significaba mayor crecimiento. Pero en realidad no fue lo que pasó de nuevo. Siempre que el Estado ajustó, hubo lo contrario, no hubo crecimiento. A esto se lo llamó Plan Austral, tal vez le suena porque hubo un cambio de la unidad de cuenta, se pasó al austral, duró poco tiempo, del 85 al 92, la moneda en base al austral. Y luego de estos planes se sucedieron una serie de distintos planes que iban en esa línea, eran planes de ajuste, es decir, trataban de ajustar el gasto y de buscar superávit gemelo, lo que se denomina superávit gemelo, que es tener superávit tanto en la balanza comercial, es decir, a través de mayores exportaciones, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones y por ende superávit comercial, y superávit fiscal, es decir, que los impuestos sean mayores a los gastos. Eso es superávit fiscal. Eso, y si se tiene superávit comercial y superávit fiscal, se lo denomina superávit gemelos. En toda esta época se buscó eso, se intentó buscar eso porque supuestamente era la herramienta para pagar la deuda. Es decir, si había superávit fiscal y si había superávit comercial, se podía pagar la deuda. Que obviamente no ocurrió, y ya a partir del 88 se declaró el default definitivo. La Argentina le declaró a los acreedores que no iba a poder pagar la deuda, y ya para el 89 sucedió una serie de episodios de hiperinflacionario. Y la hiperinflación tiene que ver con que, justamente cuando hablamos de hiperinflación, es una inflación muy, muy alta. Y esto tuvo que ver con que, bueno, justamente nadie le prestaba ni siquiera al FMI, ni siquiera al Banco Mundial, le prestaba al gobierno de Alfonsín. Y como había falta de reserva y falta de flujo de divisas, ocurrió esto. Hubo una suerte de todo el mundo quería esos dólares porque sabía que iba a haber una devaluación, porque justamente escaseaban mucho esos dólares, y si escaseaban esos dólares significa que es muy probable que hayan una devaluación, y como todo el mundo quería dólares, esto repercutió en lo que se denomina una inflación cambiaria, es decir, se devaluó tanto la moneda en tan poco tiempo que esto repercutió en todos los demás precios de toda la economía, siendo el dólar tan importante en una economía dependiente como la Argentina. Esto para que... Bueno, esto del mismo dueño del supermercado La Anónima, de Federico Brown, dice: para nosotros la inflación, esto en la década del 80, la inflación fue un momento muy positivo, la inflación creciente, la hiperinflación desembocó en esa crisis, pero para un supermercado que paga a los 60 días y vende al contado, dice, yo decía que no era un rey, era un emperador, porque nuestro balance en el 86, 87, 88, con inflación creciente, fue espectacular. Es decir, hay algunos que en estos escenarios hiperinflacionarios ganan, ganan mucho. Y esto un poco para que se den una idea del crecimiento del producto, y ya cerramos. En la etapa de la industrialización por sustitución de importaciones, esto lo que se ve acá es justamente cómo crece el PBI de la Argentina en todas estas décadas. Y este es el PBI, cómo
crece o no crece justamente a lo largo de este periodo. Fíjense, en el 76 y hasta el 89, que era el gobierno de Alfonsín, prácticamente el PBI es el mismo. Es decir, hay un estancamiento productivo muy grande en la Argentina. Por eso se la denomina como la década del 80 como la década perdida, en términos económicos, ¿no? Que en realidad en la Argentina la década perdida se extendería incluso con la última dictadura cívico-militar. Así que bueno, no es un contexto lindo para discutir. Pero bueno, de esto, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió? ¿Comentario? Si no, cerramos por hoy la clase. No sé si... Lo que sí tienen que saber de la etapa de Alfonsín, cuáles son los problemas que tuvo la economía argentina, que estamos en un escenario que faltan dólares, de sobreendeudamiento, de que hay una suerte de dos etapas, si se quiere, en el periodo, en las políticas de Alfonsín, uno más progresista, de izquierda, de, bueno, hay que auditar la deuda, hay que declarar ilegítima la deuda, hay que tener un programa en base al crecimiento del consumo, y luego el 85 todo lo contrario, hay que tener un plan de ajuste, hay que crecer en base a las inversiones y las exportaciones, es decir, hay un giro hacia la derecha. Y a lo largo de todos los siguientes años siguió vigente este giro realista, ¿no? Giro hacia la derecha. ¿Dudas, comentarios? Buen momento para descansar. ¿Qué dice Estela? ¿Qué dice Cintia? Y lo que pasa que por mi edad ya esta etapa es una película vista, así que La vivió, claro, sí, lamentablemente fue así. claro. Él tuvo la mejor Perfecto. intención, pobre, pero Claro. Bueno, de mi parte nada más. Vos, Gustavo, no sé. No, hasta acá llega la clase hoy. La clase que viene tienen si mal no recuerdo, con Jan, van a ver la década de los 90, y después el lunes van a ver Kirchnerismo y Cambiemos, y ya el miércoles que viene, el miércoles de la otra semana, ¿no? Es la clase de cierre. Así que, bueno, nos despedimos y nos vemos el miércoles, así que muchísimas gracias a todos. muchas gracias, profesor, a usted. Bueno, gracias. Chao. Buenas noches. Buenas Chao, noches. chao.